Bienvenidos, bienvenidas, es un gusto saludarles. Mi nombre es Carlos Millet y esta es una nueva emisión de La Opinión Hoy. Arrancamos. En un operativo de casi un mes, agentes de Inmigración y Control de Aduanas, mejor conocidos como ICE, detuvieron a 175 inmigrantes indocumentados que tienen varias violaciones por manejar bajo influencia del alcohol u otras drogas. El operativo se realizó entre el 20 de agosto y el 30 de septiembre, indicó la agencia. Se trata de una de las redadas de mayor alcance reportada por la agencia desde el inicio del gobierno del presidente Joe Biden, y para charlar al respecto me acompaña en esta emisión de La Opinión Hoy Jesús García, nuestro especialista en política e inmigración. ¿Cómo estás, Jesús? Bien, muchísimas gracias, Carlos, por la invitación. Jesús, ¿cuál es el contexto en el que se dan estas detenciones? Bueno, hay que recordar que independientemente de los programas que tenga cada gobierno, demócrata o republicano, sobre inmigrantes indocumentados, ICE tiene un programa anual de detenciones administrativas, es decir, buscar a aquellos inmigrantes que tengan récord criminal y hayan cometido ciertas faltas para lo que puedan detenerlos y llevarlos ante un tribunal federal o procesarlos rápidamente para deportación. En este caso fue un operativo especial porque duró específicamente un mes y fue antes justamente de que terminara el año fiscal 2021. Entonces, destaca aquí muchísimo que haya sido durante ese periodo enfocado a inmigrantes, sobre todo aquellos que hayan cometido faltas viales importantes o hayan estado implicados, por ejemplo, en accidentes viales con incluso alguna muerte o alguna persona herida de gravedad y estas personas hayan huido y de algún modo también hayan sido ya, digamos, perseguidas, condenadas, pero no estén, digamos, dentro de el grupo o bueno, detenidas por ICE. Entonces, como ya se tienen estas órdenes, básicamente las concretan. ¿Y consideras que hay alguna vinculación con el momento político de cara a las próximas elecciones? No necesariamente. Justamente como mencionaba, ICE tiene sus programas anuales y una de las cosas que siempre nos ha llamado la atención quienes cubrimos inmigración es que en los últimos meses del año fiscal, ICE concentra el mayor número de sus operativos y los más grandes. Siempre consideramos que ellos dicen que es parte de concluir, digamos, el ciclo, etcétera, pero pareciera más bien como que es acelerar el paso para cumplir como sus metas estadísticas anuales y entonces coincide en este caso, este año, justamente con el proceso electoral. Entonces no hay un vínculo directo, aunque por ejemplo, el caso de los demócratas podrían utilizar, decir, bueno, ICE sigue deteniendo a personas que tienen algún récord criminal, un poco respondiendo a las críticas de los republicanos que señalan que la administración Biden no está haciendo nada contra inmigrantes indocumentados, permitiendo incluso que algunos que tengan récord criminal sigan en las calles. Jesús, ¿cómo influye en esto la decisión de la Corte Suprema sobre las prioridades de detenciones de inmigrantes de la administración Biden? Esto es interesante porque ICE no hace un desglose, digamos, completo de cómo estuvieron las detenciones. Entonces, señala que la mayoría de estas personas tienen récord criminal, etcétera, pero también algunas de estas personas podrían tener algunas otras faltas administrativas. Hay que recordar que la administración Biden quería, digamos, priorizar la detención de inmigrantes a aquellos que tuvieran récord criminal o alguna otra falta o hubieran ingresado más de una vez a los Estados Unidos sin papeles, como indocumentados, porque recordemos que una vez que sea deportada una persona y regresa a los Estados Unidos como indocumentado, ya es un delito federal. Entonces la persecución es distinta, no es una falta administrativa. Y han aumentado ese tipo de casos. Entonces, al no tener un conocimiento, no podemos saber si hay ese vínculo directo con el tema de la Corte Suprema. ¿Qué es lo que permite la Corte Suprema? Bueno, permite a ICE detener a cualquier persona indocumentada. El gobierno del presidente Biden tuvo que detener su memorándum y no puede decirle a los oficiales que se enfoquen específicamente a un grupo. Entonces, a discreción de los oficiales, si se encuentra un inmigrante indocumentado, independientemente de su historial migratorio, puede detenerlo y procesarlo para deportación. Ahí también tendremos que ver ese vínculo porque han aumentado muchísimo los procesos de detención alternativa, es decir, que se pudieron detener a estas personas, pero no se envían a una prisión, sino que son liberadas
y bajo estricta vigilancia, por ejemplo, con un sistema que se llama SmartLink, que les otorgan un teléfono celular y los vigilan constantemente, o sea, con GPS, les hacen llamadas, etcétera, etcétera, y es 24/7. Entonces, no hay ese, digamos, desglose como tal para hacer el vínculo directo con la decisión de la Corte Suprema, pero sin duda, pues le da mayor libertad a ICE para operar. Y por último, ¿podríamos esperar más acciones como esta? Sí, considerando que, digamos, extraoficialmente, sin este memorando como tal que lo hace muy explícito, las prioridades de ICE están enfocadas en inmigrantes que tengan récord criminal o que ya tengan un proceso final de deportación. Es decir, que ya haya pasado por un tribunal y esa persona haya decidido quedarse, aunque tenía una orden o haya aceptado salirse del país y entonces no lo haya hecho, ya entra en un incumplimiento como tal. Y legalmente es muy difícil que sus abogados puedan ganar ese caso. Hay posibilidades, cada caso es particular. Esto es muy importante señalar, porque incluso cuando se detiene a una persona, pues evidentemente puede todavía buscar algún proceso legal y podría, digamos, haber alguna ventana que le ayude. Por eso siempre se habla, los abogados lo señalan mucho y a mí también me gusta establecerlo, es caso por caso y es muy particular. Y sin duda vamos a seguir viendo este tipo de detenciones. Hoy justamente he estado revisando, ahí se ha estado enviando el desglose, digamos, un poquito más detallado sobre las detenciones y sobre en qué ciudades y condados se están enfocando. Y ha habido reportes de organizaciones civiles que, bueno, señalan evidentemente donde hay más prisiones de ICE es donde aumenta el número de detenciones de inmigrantes. Perfecto, pues como siempre, muchas gracias por tus comentarios, Jesús. Muchísimas gracias por la invitación, Carlos. Fue la voz de Jesús García, especialista en política e inmigración de La Opinión. Estás escuchando La Opinión Hoy, un podcast que hacemos los periodistas de La Opinión cada mañana de lunes a viernes. Si te gusta, suscríbete por favor en tu plataforma favorita. En otras noticias, Liz Truss, hasta hace unas pocas horas primera ministra del Reino Unido, anunció su sorprendente dimisión pocos días después de que su nuevo ministro de Finanzas revocara prácticamente todos sus recortes de impuestos planificados, eliminando una agenda fiscal que prometía un cambio radical de política para Gran Bretaña, pero que en cambio hundió al país en semanas de agitación económica y política. I was elected by the Conservative Party with a mandate to change this. We delivered on energy bills and on cutting national insurance. And we set out a vision for a low-tax, high-growth economy that would take advantage of the freedoms of Brexit. I recognise, though, given the situation, I cannot deliver the mandate on which I was elected by the Conservative Party. No puedo cumplir el mandato por el que fui elegida, dijo en breves declaraciones afuera de Downing Street. La ex primera ministra sufrió un duro golpe el lunes cuando su nuevo ministro de Hacienda, Jeremy Hunt, dijo que el gobierno estaba deshaciendo los últimos vestigios de las propuestas fiscales de Truss. Este anuncio representa uno de los cambios más dramáticos en la historia política británica moderna y un repudio humillante al liderazgo de Truss. Vaya escena que armó Cristiano Ronaldo en el último encuentro del Manchester United ante el Tottenham en la Premier League. El delantero portugués no disputó ni un minuto y en una acción tremendamente polémica se levantó del banquillo para marcharse antes de que el árbitro pitara el final. En el minuto 89, con el United ganando 2-0 y con dos posibles cambios, Cristiano abandonó la zona de los suplentes y se metió a los vestuarios visiblemente enfadado por no haber contado para su entrenador en un partido más. Al término del encuentro, Erik ten Hag, el técnico del conjunto Red, fue preguntado por la situación. No quiso entrar en detalles, aunque dejó caer que puede haber consecuencias. I don't pay attention today. We deal with that tomorrow. And I want to get the focus on this team. It was a magnificent performance from all the 11 players. I said 11 players, I have to correct myself. It was a performance also from the subs who came on. Or once again, they did also. Las redes sociales oficiales del Manchester United ya hicieron oficial que el portugués no formará parte de la escuadra que enfrentará el próximo sábado al Chelsea. Seguiremos pendientes hasta dónde llega el drama en esta última etapa de la carrera de Cristiano Ronaldo. La espera terminó y por fin los millones de seguidores de Shakira alrededor del mundo conocieron oficialmente monotonía.
un tema para corazones rotos y con el que se sospecha le envía una clara indirecta a Gerard Piqué, en la que cuenta una historia de lo que han sido los últimos meses para ella, luego de enterarse de las presuntas infidelidades del defensor del Fútbol Club Barcelona. Monotonía se ha convertido en uno de los temas más esperados de la artista colombiana, que en los últimos meses se ha enfrentado a diferentes procesos personales, como su separación, sus líos con Hacienda y la pelea por la custodia de sus hijos Milan y Sasha, de la cual no salió bien librada, ya que tendrá que esperar 2 años para poder abandonar España. Como dato curioso, Spotify, nuevo patrocinador del Barça, prepara una nueva campaña en la que el equipo azulgrana portará en la camiseta el logo del nuevo disco de Shakira y que tendrá que ser utilizado, sí, por su ex, le guste o no. Muchas gracias por escuchar esta emisión de La Opinión Hoy. Si te gusta este podcast, recuerda que puedes suscribirte en cualquiera de tus plataformas favoritas. Muchas gracias. Este podcast es una producción de La Opinión, presentada por Diana Gutiérrez, Carlos Millet y Enrique Hernández. Diseño sonoro de Brenda García. Rafael Cores es el productor ejecutivo.